¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver en esta ocasión Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 32. Pero antes de comenzar vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio de hablar tu palabra, Señor. Así que Dios, te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Señor, usándome, bendito Dios, para que tu palabra sea en los corazones de los oyentes, bendito Dios, y que, bendito Padre, tú puedas impactarnos, podamos reflexionar, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que asimismo pongamos en práctica tu palabra, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver naturalmente qué es lo que sucede al día siguiente de qué, ¿verdad? Así como lo vemos en el versículo 1, dice al día siguiente. Entonces, ¿qué sucedió un día anterior? Entonces vemos que eso es lo que había pasado a nuestro Señor Jesús, un complot para arrestar a Jesús. Eso es lo que ya había sucedido. También vemos cómo Judas se ofrece a entregar a Jesús por unas cuantas monedas de plata. También vemos cuando Jesús ora en el Getsemaní. ¿Recuerdas eso? Después viene su arresto y por lo tanto es llevado ante el concilio. Por lo tanto, habiendo pasado esto, al día siguiente, que es en el primer versículo donde vamos a continuar esta historia, esta narrativa, y dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Versículo 2: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces vemos que todos los principales, los sacerdotes y además los ancianos del pueblo iban a buscar, se reunieron para ver la forma de matar a nuestro Señor Jesús. Esta fue una reunión oficial en el Sanedrín, después de una sesión nocturna informal. Esto era ilegal lo que estaban haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hicieron de noche. Por lo tanto, esto no les permitía la ley, sino que un juicio tenía que ser de día, en donde la gente pudiera ver al enjuiciado. Por lo tanto, aquí podríamos ver como si fuera nuestro Señor Jesús un delincuente, ¿verdad? Una persona que ha asesinado, que ha matado, que ha violado o incluso violado la ley, ¿verdad? Pero todo esto atenta contra su vida porque son falsas acusaciones que hacen a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, todo esto hacen los sacerdotes de noche, van a tramar la forma de cómo matar a nuestro Señor Jesús. Tal parece que se separaron unas horas, es decir, para luego al amanecer, tratando de hacer las cosas correctamente como debe de ser una persona enjuiciada, se reunieron otra vez muy temprano por la mañana, pretendiendo llevar este caso de acuerdo a las formas de la ley de ellos, ¿verdad? Es decir, llevar un juicio por la mañana. Entonces vemos un grupo de sacerdotes y además un grupo de revoltosos también del pueblo, influenciados por los sacerdotes, ¿sí? Estos ancianos eran del pueblo, ¿verdad? Los más veteranos, y estos también buscaban la forma de matar a nuestro Señor Jesús. Así que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo esencialmente trajeron a Jesús ante Pilato. Esto es lo que sucede. Llevan a Jesús atado, amarrado, golpeado, a nuestro Señor Jesús delante de Pilato. ¿Y esto con qué intención? Con 3 falsas acusaciones, naturalmente políticas, porque las acusaciones que ellos pretendían hacer, ¿sí?, no era lo suficientemente como para ser enjuiciado o incluso matar a nuestro Señor Jesús. Por eso es que estas acusaciones que vamos a ver, una de ellas es que dice que Jesús era un revolucionario, ¿sí? Otro es que decían que él incitaba al pueblo a no pagar impuestos, o incluso dice que afirmaba ser rey en oposición al César.
¿verdad? Estas tres acusaciones eran políticas, lo que ahora naturalmente vemos dentro de la política, cómo hay acusaciones, pero tienen que ser específicas, ¿sí? Políticamente, ¿para qué? Para que tal vez a una persona no le den el puesto por el que está peleando. En este caso es todo lo contrario, es para matar a nuestro Señor Jesús. Imagínate que cuando nos están haciendo un mal juicio a nosotros, ¿sí? Quisiéramos defendernos, pero al ver tal vez una multitud o muchos en contra tuya, muchas veces no tenemos la forma de defendernos. Una persona ante la corte tiene la oportunidad de hablar, defenderse, ¿sí? Mostrar con hechos, con pruebas de que pudiera ser inocente. En el caso de Jesús, fue llevado atado y llevado a juicio inocentemente. Jesús no había pecado, no había hecho mal alguno, pero los del Sanedrín, los sacerdotes, los principales, ellos siempre buscaron, desde que empezaron a ver los milagros de Jesús, se preguntaban quién era este, ¿verdad? Por lo tanto, la envidia les llevó a cometer todos estos actos ilícitos, que incluso ellos mismos sabían que iban en contra de la ley y en contra de su misma ley, en contra de la ley. Por lo tanto, fue llevado nuestro Señor Jesús ante Pilato, ¿sí? A hacer un juicio, un juicio mal ejecutado, también vamos a ver por parte de Pilato. Pero entonces, ¿qué sucede con Judas, verdad? Vamos a ver también a Judas, dice en el versículo 3 al 10, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Judas devolvió arrepentido las 30 monedas de plata, o las 30 piezas de plata, de un crimen, ¿verdad? Porque esto fue un crimen. Era una manera de decir: pues ustedes también son culpables de esto, como que queriendo tal vez quitarse esa culpa, quitarse ese remordimiento que Judas estaba sintiendo y queriendo involucrar a otros, ¿verdad? Por lo tanto, arroja las monedas de plata dentro del templo. Algunas ocasiones siempre queremos involucrar a los demás o a unas otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niño y tal vez me buscaban problemas y por pelearme o defenderme, pues yo terminaba diciendo: él empezó, ¿verdad? Para que nos castigaran a los dos. Muchas veces siempre vamos a tratar de justificarnos cuando cometemos pecado, o incluso cuando vituperamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Buscamos la forma de salir de eso, actuando o incluso haciendo cómplice a otras personas. Entonces aquí que vemos sangre inocente, ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Judas había estado con nuestro Señor Jesús. Incluso Judas, en su último discurso, ¿sabes qué fue lo que dijo? Que Jesús era inocente. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí, verdad? Como que esta expresión, solo que Judas se dejó llevar por Satanás, fue influenciado. Y entonces podemos ver que los sacerdotes dijeron: no, estas ofrendas no las podemos echar ahí al tesoro de las ofrendas, ¿verdad? Porque es precio de sangre. Por lo tanto, la hipocresía de los principales sacerdotes era totalmente transparente. Eran tan culpables porque ellos también buscaron la forma de asesinar o matar a nuestro Señor Jesús.
¿Y qué pasó? Ellos no querían contaminarse con el precio de la sangre, ¿verdad? A pesar de que era un precio pagado por ellos mismos. Así que Judas, ¿sí?, se dejó influenciar por lo que sentía, por el remordimiento, el arrepentimiento, fue y se ahorcó. Por lo tanto, era un remordimiento que a él le estaba sucediendo, una desesperación, y Judas se suicidó. Por lo tanto, nunca pensemos que es la mejor salida o lo mejor que podemos hacer para solucionar un problema, sino que vayamos delante de Dios y pidamos perdón por nuestro pecado, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras acusaciones falsas, o incluso si hicimos un mal juicio, así haya sido lo peor o el peor pecado, Dios nos va a perdonar. Él está ahí esperándonos. Por lo tanto, esa no fue la mejor salida, ¿verdad? Entonces, vemos a Jesús nuevamente. Dice que Jesús fue llevado ante Pilato. Del versículo 11 al 14 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Había un impacto en el gobernador, en Pilato, ¿verdad? Entonces la historia nos muestra que Poncio Pilato era un hombre cruel, despiadado, ¿sí?, desagradable con los judíos, y aquí parece fuera de lo normal en la forma en que estaba tratando a Jesús. Es decir, Jesús parece haberle afectado la presencia al estar con Pilato, y fue algo profundo, no fue cualquier cosa. Y es que déjame decirte que el estar ante la presencia de Jesús es un impacto a nuestro corazón que nos viene y nos trae paz, nos trae tranquilidad, incluso nos hace reflexionar si estamos haciendo bien las cosas. Ahora, el estar delante de Jesús nos va a transmitir amor, arrepentimiento si estamos actuando mal. Lo que estaba sucediendo con Pilato era esto, era un impacto directo en su corazón, y esto le hacía reflexionar en qué mal has hecho, ¿verdad? Naturalmente Pilato se dio cuenta que Jesús no era culpable. Por lo tanto, Pilato dio un trato muy diferente a Jesús. A comparación de otros homicidas o culpables, los trataba despiadadamente. Por lo tanto, vamos a ver un dato importante, ¿sí? Para Jesús, en esta ocasión que estaba delante de Pilato, ya era la segunda ocasión que estaría delante del gobernador de Poncio Pilato. Y esto lo vemos en Lucas 23, del 1 al 6. Y esto es que tratando de evitar hacer un juicio sobre Jesús, Pilato lo envió a Herodes, ¿sí?, el subgobernante de Galilea. Jesús se negó a decirle algo a Herodes, así que regresó a Pilato, como lo vemos aquí en Mateo. Entonces, ya era la segunda ocasión que, digamos, era enjuiciado por el mismo Pilato. Cuando lo trajeron ante él, los líderes judíos acusaron a Jesús de promoverse como rey, desafiando a César. Una acusación totalmente falsa. Ahora nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reina en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo tanto, a Él le debemos toda la honra y la gloria, y ahora nosotros le reconocemos que Él es nuestro Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, le reconocemos como el único Rey. Así que esto, lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesús, querían ver a Jesús como un revolucionario peligroso y además en contra del Imperio Romano. Por lo tanto, ¿sabes qué hizo Pilato? A Jesús esta simple pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Que le dijo: Jesús, tú lo has dicho, tú lo dices.
Entonces, ninguna defensa majestuosa hizo Jesús, ningún milagro asombroso, poderoso, algo instantáneo para salvar su propia vida. No hizo, y lo pudo haber hecho, sí, tenía el poder de hacerlo. En vez de eso, Jesús le dio a Poncio Pilato la misma respuesta simple que le dio al sumo sacerdote. Esto naturalmente sorprendió a Pilato, ¿verdad? Él preguntó, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? O sea, eran demasiadas acusaciones, aparte de las que ya, esas tres que vimos, ¿sí? Por revolucionario, tal vez por sentirse el rey, incluso de mismo Herodes, ¿sí? Que eso era lo que manejaban en la política. Y aparte vemos otras acusaciones del pueblo, ¿sí? De los líderes, los principales sacerdotes. Entonces Pilato no podía creer que un hombre pues fuerte, porque eso es lo que nuestro Señor Jesús hacía sentir a Pilato, ¿verdad? Y además digno de su libertad. Así que a pesar de lo golpeado y ensangrentado que ya estaba, permaneció en silencio ante estas acusaciones. El gobernador se maravilló mucho. Y naturalmente nosotros ahora nos maravillamos con lo que Jesús hace en nuestra vida. Ahora, debemos de tener mucho cuidado en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque con nuestras malas palabras podemos herir, ¿verdad? Con nuestro mal testimonio también lastimamos, herimos, podemos decepcionar, ¿verdad? O cuando buscamos que tal vez golpeamos y abusamos de los más pequeños, ellos sin poder defenderse. Así que debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces con nuestras propias palabras, nuestras ofensas, o incluso podemos decir, es que Dios no me cumple, es de que pues no, Jesucristo no hace nada, y estamos haciendo ese tipo de acusaciones sabiendo que Jesús es totalmente inocente, sino que todo lo contrario, Él obra a nuestro favor. Amén. Así que es algo que debemos de tener presente siempre. Jesús obra a nuestro favor, siempre de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, no busquemos el herir a Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras, o incluso ir a la iglesia y no darle la importancia que, ¿por qué? Porque Jesús es digno, Dios es digno de escuchar, digno de alabanza, digno de toda la gloria. Así que continuamos del versículo 15 al 18, y aquí vamos a ver cómo es que Pilato, su intención de Pilato era soltar a Jesús. Por lo tanto, dice en el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, Por lo tanto, esto es lo que se hacía, o lo que acostumbraban, ¿sí? En la fiesta. Por lo tanto, viendo que había algo diferente e inocente en nuestro Señor Jesús, Pilato esperaba que esta tradición de soltar a un prisionero pudiera ayudar a resolver, para quitarse este problema de encima, ¿verdad? Porque esto ya se estaba volviendo algo tedioso para Pilato, el no saber qué hacer, el no poder hacer un juicio, porque aún teniendo el poder, él podía hacer un juicio correcto, sin embargo no lo hizo. Muchas veces nos pasa a nosotros también, pudiendo hacer un buen juicio de acuerdo a las Escrituras, a lo que Dios nos enseña, buscamos que nuestro propio beneficio, y asimismo pasamos a dañar a otras personas o enjuiciamos mal a otras personas. Por lo tanto, es algo que no debemos de hacer, sino debemos, si tenemos la oportunidad de hacer un buen juicio, hagámoslo, ¿sí? Entonces, no hagamos lo que me conviene, lo que le conviene a la otra persona, no, porque muchas veces son afectadas más personas de lo pensado. En este caso, nuestro Señor Jesús era acusado
llevándole un mal juicio, ¿sí? Aún viendo y sintiendo Pilato que era un hombre inocente, ¿sí? Aún así prefirió esperar la fiesta, ¿sí? Y pues preguntar a la multitud a quién quieren que suelte. Por lo tanto, vemos que nos narra la Biblia que había pues un prisionero muy famoso, que era Barrabás. ¿Sí? Él era uno de varios insurgentes que habían cometido asesinato, incluso en el día en la resurrección. Vemos un contraste de la esencia de nuestro Señor Jesús, siendo inocente, y expuesto junto a un terrorista y asesino. Qué contraste tan desigual, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, no tenía nada que ver nuestro Señor Jesús junto a un asesino, aunque vemos la historia un poquito más adelante, cómo es que Jesús incluso también murió por Barrabás, siendo Barrabás culpable, ¿verdad? De asesinato y otras muchas cosas más que le acusaban. Una vida por otra. Eso es el amor de nuestro Señor Jesús. A eso vino, a mostrarnos quién era Él realmente. Ahora, sabía que por envidia habían entregado a nuestro Señor Jesús. ¿Quién? Pilato sabía. Pilato pudo darse cuenta de las palabras manipuladoras de quién, de los líderes religiosos. Sabía que su motivo era nada más y nada menos la envidia. No era un delito, ¿sí?, que Jesús hubiera cometido, ni ninguna otra cosa. Y eso lo sabemos tú y yo. ¿Sí? No hubo un delito en contra de Jesús, ni que Él lo hubiera cometido. Fue la envidia de los líderes, ¿sí?, de los sacerdotes. Alborotaron al pueblo, alborotaron a la gente de ahí de Roma para crucificar, para matar a nuestro Señor Jesús. Un complot totalmente preparado, ¿sí?, en donde Jesús no dice nada. Él queda callado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era inocente. Entonces vemos a Jesús en el tribunal. Para esto vemos en el versículo 19-20. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¡Wow! Aunque Pilato estaba encargado del juicio de Jesús, falló en darle un justo juicio a Jesús. Eso es donde falló, ¿verdad? Pilato tenía toda la evidencia que necesitaba para hacer lo correcto, para hacer un buen juicio, y asimismo ese juicio llevarle a liberar a nuestro Señor Jesús. No lo hizo. La influencia de la gente, de la multitud, de los líderes religiosos, fue más la presión que sintió él, ¿sí? Y ahí es donde falla la presión, la opresión de la gente, ¿sí? Vio la fuerza y la dignidad de Jesús. Pilato vio muchas cualidades de Jesús. Eso es lo que Jesús le transmitió a él también. Y sabía que Jesús no era un criminal, ni mucho menos un revolucionario. No era un Jesús que andaba haciendo escándalo, alardiendo a la gente, alborotando a la gente. No, al contrario, la gente le seguía. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros. Jesús les hablaba la palabra. Pero no era un criminal, ni un revolucionario, ningún pistolero. Por lo tanto, sabía que no fue un cargo justo, ¿sí?, que llevó Jesús ante ese tribunal. Pilato sabía totalmente y lo tenía muy claro. Fue solo la envidia de los líderes religiosos. Y así hay muchas personas que llegan a envidiar tanto que incluso buscan la forma de culpar al hermano, a la prima, al compadre, en fin, a muchas personas. ¿Sí? La envidia es algo que en el cristianismo o en el Hijo de Dios no debe de haber, sino debe de haber amor
Y eso lo debemos transmitir, como lo transmitió Jesús a Pilato, le hizo sentir todo eso, ¿verdad? Por eso es que Pilato se da cuenta y le da un trato muy especial a Jesús. Pero vemos los principales sacerdotes y los ancianos, ¿sí?, que persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, ¿sí?, a un asesino, que lo liberaran, y que Jesús, y dice Pilato, ¿qué hago con Jesús? Bueno, y la gente decía que Jesús fuera muerto, que lo mataran. Los líderes religiosos conocían la mejor manera de influenciar a Pilato, por lo tanto era fácil de influenciar a Pilato. Pues ya vimos que sí, la misma multitud y los líderes se dejó influenciar Pilato por ello. La mejor forma de empujar a Pilato en cierta dirección o para tomar una decisión incorrecta era a través de las voces de la multitud, ¿sí? Así que nunca deje de ser influenciado por las personas que quieren hacerte mal, o que caigas en pecado, o que vayas de alcohólico, o hacer daño, o incluso llegar a matar a otras personas. Jamás dejes de ser influenciado. O sea, esas personas es necesario que tú te apartes de ellas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a ser influenciado y vas a pagar muy caro las consecuencias. Por lo tanto, esto fue lo que sucedió con Pilato. Se dejó influenciar, ¿sí?, por la multitud, las voces. Y bueno, como un ejemplo, hay mucha gente que es alborotadora. Y si una persona, por ejemplo, imagínate, llega a un pueblo, ¿sí?, y la gente del pueblo se conoce perfectamente bien, quiénes viven, quiénes radican ahí. Y si alguno empieza a gritar, este es un asesino, ¿sabes qué va a pasar con esa persona? Lo van a linchar o hasta matar, aunque sea inocente. Eso es lo que ha sucedido hoy en la actualidad, a causa de esta gente alborotadora. Por eso es necesario permanecer en Cristo ahora, reflexionar si es necesario estar junto a estas personas que son malas influencias, y si no, hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque van a afectar nuestra vida, y nuestra relación con Dios también va a ser afectada. Entonces vamos a ver del versículo 21 al 23. Dice: y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. El 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador de Jesús, les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esta era la voz del pueblo, de los líderes, de los sacerdotes. Ahora, y ellos dijeron, ¿verdad? Lo primero que dijeron, que a Barrabás, suelta a Barrabás, libera a Barrabás, ¿verdad? Él es inocente, a quien queremos asesinar es a Jesús llamado el Cristo. Él es un revolucionario, ¿verdad? La envidia les llevó a actuar de esta manera. La voz de la multitud no siempre es la voz de Dios, eso tengámoslo muy claro, ¿sí? Ni la voz del primo, del compadre, del tío, de la tía, no es la voz de Dios. La voz de Dios vemos en su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Por lo tanto, el escuchar otro tipo de voces que no sea la de Dios nos va a llevar a tomar decisiones y elecciones muy equivocadas, ¿sí? Vemos que la multitud no respondió a la solicitud, ¿sí?, de evidencia o pruebas cuando Pilato preguntó, ¿qué mal ha hecho? La gente no se dio cuenta de eso, sino era todo lo contrario. Aún lo sabían, los sacerdotes sabían que era inocente, sí, pero fue por la envidia, ¿sí?, que continuaron gritando, exigiendo la muerte de Jesús. La pura envidia. Entonces ellos pidieron más que su muerte, algo más doloroso, una tortura todavía más. Pidieron que fuera ejecutado por tortura a través de crucifixión. La crucifixión era un castigo romano
aborrecible por la mayoría de los judíos. O sea, iba a ser torturado nuestro Señor Jesús. Ahora, las personas todavía rechazan a Jesús. Hoy en la actualidad hay mucha gente que rechaza a Jesús. Y en vez de elegir a Jesús, eligen a otro Dios, con D minúscula. Por lo tanto, su Barrabás puede ser la lujuria, puede ser la intoxicación, las borracheras, las envidias, las enemistades, los pleitos, contiendas. Puede ser incluso las comodidades de la misma vida, ¿verdad? Esta elección loca, porque se puede llamar así, se toma todos los días. Ese tipo de elecciones, o lo que vivimos, o lo que vive mucha gente, todos los días lo viven. Mientras el hombre prefiere los deseos de la carne antes que la vida de las almas, o vivir para Cristo. Entonces, lo que ellos pidieron fue a Barrabás. Él era un terrorista y un asesino, pero fue liberado. Mientras que Jesús era ¿qué? Era crucificado, era torturado. La cruz en la cual colgó Jesús probablemente fue originalmente planeada para Barrabás y no era para Jesús, pero el juicio, el momento llevó que la gente gritara que lo torturaran. Esto era algo inaceptable, pero bueno, continuamos. Vemos, vamos a ver el versículo 24 y 25. ¿Sí? Vamos a ver cómo Pilato evade una responsabilidad tan grande. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era algo fuera de lo normal, ¿verdad? Que Pilato se diera de esta manera ante los líderes religiosos, ¿sí? Y la multitud, se dio ante ellos. Él pudo haber elegido diferente, sí pudo haber elegido. ¿Por qué? Porque era el gobernante, tenía autoridad. Sin embargo, se dejó llevar por la mayoría de la multitud religiosa y la muchedumbre, ¿sí? Al verse presionado, tomó la decisión de lavarse las manos en símbolo de yo no soy culpable de la sangre de este hombre, ¿verdad? Y se lava las manos. Y con eso, ¿qué les quiere decir? Pero ustedes sí lo son. Como que haciéndose a un lado, si la responsabilidad la está evadiendo él. Por lo tanto, él era culpable como la gente que gritaba que lo crucificaran. Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Diciendo, esto está fuera de mi control, yo ya no puedo con esto. Personalmente, no le deseo a Jesús ningún daño, ¿verdad? Él no le deseó nada, pero se lavó las manos y evadió su responsabilidad. Sin embargo, el poder y la responsabilidad de qué hacer con Jesús le incumbía a Pilato, a él. Tan fácil era decir, pues no encuentro en él delito alguno, lo voy a liberar. Eso era lo más práctico, lo más fácil. Y no verse envuelto en toda con esta multitud, además siendo influenciado por ellos. Por lo tanto, Jesús es trasladado en una zona donde lo van a azotar. Esto lo vemos en el versículo 26. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado, Jesús le entregó para ser crucificado. Los golpes eran imagínate un látigo con muchas cuerdas de cuero, cada una con trozos de hueso o de metal afilados en las puntas, ¿sí? Esto arrancaba trozos de carne viva de la espalda de Jesús, era desgarrar la piel totalmente, incluso con músculos, con carne, ¿sí? No era inusual que un criminal muriera por este tipo de azotes o de castigo, de tortura, incluso antes de la crucifixión. ¿Sí? Creo que nadie podía aguantar toda esta tortura, ¿sí? Siendo descarnada la piel, los músculos, ¿sí? Creo que no aguantaríamos, pero Jesús aguantó por ti, porque te ama. No dijo nada porque te ama, porque dio su vida por ti. Y ahora Él reina a la diestra del Padre.
Por lo tanto, vemos que no fueron 4 ni 5 soldados. Mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de Jesús con toda su fuerza, ¿sabes qué sucedía? Las bolas de hierro causaban fuertes contusiones y las correas de cuero y los huesos desgarraban la piel, los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones, ¿sí?, rasgaban los músculos. Era un dolor y la pérdida de sangre que podía bien terminar con la vida de la persona, ¿sí? Hoy en día muchas veces seguimos azotando a Jesús con nuestras malas palabras, con nuestros malos actos, con nuestros insultos. Ofendemos a las personas, o los hijos ya contestan a los padres, ¿verdad? O hay pleitos entre familia, y todo eso a Jesús le lastima, le hiere, siendo que Jesús lo que quiere es reinar en tu hogar con amor. Por lo tanto, seguimos viendo los versículos 27 al 31 y nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Solo necesitaban un grupo pues de 4 personas, ¿verdad? 5 personas, soldados, para llevar a cabo esta ejecución. Sin embargo, reunieron alrededor de él toda una compañía, todo un ejército. A eso se le llama bola de cobardes, montoneros, ¿verdad? Y además podemos decirles más adjetivos, pero no vale la pena. Así que fue demasiado la tortura que le dieron a nuestro Señor Jesús. Todo esto fue hecho con la intención de humillar a Jesús, ¿sí? Ahora los poderes romanos le escarnecían como rey, y en realidad era un rey, pero esto se lo hacían en un plan de burla, ¿sí? Cuando le desnudaron, esto es cuando era un prisionero era crucificado, a menudo eran clavados a la cruz desnudos, simplemente para aumentar su humillación. Jesús no había sido crucificado todavía, pero la humillación había comenzado en su vida, en su cuerpo. Era una burla y una humillación en público, ¿sí? Porque fue desnudado en público. Los reyes y los gobernantes a menudo vestían el color escarlata, ¿verdad? Jesús realmente es digno de llamarle Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿por qué hacían todo esto? Esto lo hacían sin darse cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, por lo que se burlaron de él hasta cansarse. Ahora, respecto a la corona de espinas, sí, los reyes usaban coronas, pero no coronas de tortura, donde las mismas espinas se enterraban en el cuero cabelludo y llegaban hasta el cráneo. Los espinos específicos de esta región tienen espinas largas, duras y afiladas. Esta era una corona que cortaba, literal, perforaba y ensangrentaba la cabeza de quien se la ponían. Entonces, los reyes son honrados, así que le ofrecieron una sarcástica adoración a Jesús. Fue sarcásticos, burlones, golpeadores, montoneros, abusivos. Vemos todo esto que pasó nuestro Señor Jesús. En su deseo de hacer daño, cuando ellos dicen salve el rey de los judíos, ¿sí? Ellos se burlaron de Jesús con este título. Entonces, ¿tenían toda la intención de humillar a Jesús? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Y qué más? Escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza de nuestro Señor Jesús. Ahora pasaron del escarnio a la crueldad. Tomaron la caña irónica, le quitaron el manto el manto real, y de burla comenzaron a lanzar escupitajos
a nuestro Señor Jesús, puñetazos en su cabeza donde le caía. Ahora, ¿es posible para nosotros burlarnos de Jesús en la forma en que vivimos? Debemos de reflexionar. Nuestra manera de vivir muestra que si estamos comprometidos con nuestro Señor Jesús o nos estamos burlando de Él. Cuando escuchamos su palabra decimos, no, eso no me interesa, y nos estamos burlando. ¿Te has burlado de nuestro Señor Jesús tal vez en una adoración fingida? ¿Te has burlado? Nos reunimos en el templo por amor y solo para conseguir la adoración a nuestro Señor Jesús. Lo hacemos por amor, por eso nos reunimos. No para golpearlo, no para burlarnos, no para exhibir a nuestro Señor Jesús, sino para adorarle, darle la honra y la gloria a Él porque Él es digno. ¿Estamos siendo obedientes a su palabra o nos da igual? ¿No le damos el interés? Dios no puede ser burlado porque Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Amén. Así que hemos terminado. Vamos a dar gracias, ¿les parece? Padre, te damos gracias, Dios hermoso, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra, por mostrarnos la forma en que cómo nosotros tenemos que vivir y no ser partícipe de estas burlas, de estos soldados, como lo hicieron con nuestro Señor Jesús, sino que nosotros tenemos que ser obedientes a tu palabra, Señor, que queremos agradarte, queremos tomar en cuenta todo lo que tú nos hablas y sobre todo ponerlo en práctica, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo que los días miércoles tenemos estudio. Estamos viendo Segunda de Reyes a las 8:30. Los días jueves tenemos las bendiciones del cristiano 8:30. ¿Sí? El día viernes tenemos a prueba de fuego 8:30. El día sábado a las 12 tenemos Familia Kids y a las 8:30 tenemos las cualidades del cristiano. Y el domingo nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana, así que los esperamos y que Dios les bendiga. Gracias.